Vale. Iniciamos. Vale. Vale, adelante. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Estamos en una nueva edición de los jueves de ONCE Innova. Y bueno, ya sé que siempre digo esto, pero la verdad es que no sé si es que nos vamos superando o es que realmente nos apasionan los temas que se van presentando. Pero esta semana o en esta edición del mes de octubre, pues tenemos con nosotros a José Rodríguez Gago, que, bueno, pues que es una persona un emprendedor que, bueno, pues ha creado un aparato, un dispositivo que nos va a contar, que se llama Bactidec, un sistema que sirve para detectar bacterias en tiempo real, lo cual, bueno, pues es muy beneficioso para las personas que están en un quirófano porque, bueno, pues reduce muy considerablemente los riesgos de infección. José, bueno, pues en 2019 fue ganador en el programa de emprendimiento Explorer. Con ello, bueno, pues fue a Silicon Valley y ahí también ganó el Global Explorer. Y también, bueno, que no sé si en este producto viene de ahí también, pero pues es un maker avezado, puesto que ha ganado en 3 ocasiones la Maker Faire de Galicia. Y yo creo que ya casi, José, que te cedo la palabra y nos cuentas, bueno, pues un poco cómo ha sido toda tu experiencia con Bactidec. Muchas gracias. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos y gracias a Marcos también por la invitación. Voy a empezar diciendo una experiencia que tuve hace 3 años. Hace 3 años tuve la suerte de ver una operación de cáncer de colon de muchísima dificultad. En esa operación de cáncer de colon me impresionó la técnica quirúrgica que se utilizó, pero también la perfección y el cuidado con el que se hizo la intervención. Fue muy impactante para mí. Pero días después de la intervención, no mucho después, la paciente empezó a encontrarse mal y empezó a tener fiebre. Y un poco más tarde, la herida empezó a supurar. ¿Qué ocurrió? La paciente había padecido una infección del sitio quirúrgico y días más tarde, la paciente falleció. Ya os podéis imaginar el trauma que me supuso, ¿no? Yo estaba en tercero de medicina. Para mí ver cómo a pesar de hacer perfectamente tu trabajo, podías fracasar de esa manera. Entonces me pregunté, ¿pero esto cómo puede seguir ocurriendo? ¿Cómo ocurre? ¿Qué puedo hacer algo para solucionarlo? Pues con esta historia, si os parece, pues voy a empezar mi charla y os voy a contar un poco la historia de cómo ese trauma, ¿no? Y esa pregunta de si podía dar solución a ese problema, pues me llevó, bueno, por unos derroteros bastante inesperados. Para ello he traído una pequeña presentación en la que he incluido algunas fotografías que ejemplifican un poco estas diferentes partes que he ido atravesando durante el proyecto. Aunque bueno, en gran parte ya se han hecho un poco de spoiler y se han contado a lo que me he dedicado estos últimos años. Esta primera imagen que he elegido es la imagen de un quirófano, ¿no? Que es donde empezó esta historia, donde empezó este trauma, ¿no? De las infecciones postquirúrgicas. ¿Y qué es lo primero que hice? Bueno, lo primero que hice fue decir, vale, esto es un problema grave, lo he vivido, pero es tan grave como yo lo he percibido, porque igual esto es una anécdota en el quirófano en el que viví, es la típica historia que contaré, pero que no es la norma. ¿Cómo es este problema realmente? Pues aquí os he traído algunas noticias que desde luego son lo de menos a la hora del texto no me importa, pero noticias que hablan precisamente de estas infecciones posoperatorias, ¿no? Hablan de que evitar estas infecciones puede ahorrar hasta 7 días por enfermo en el hospital, con todo lo que eso implica.
Aquí os traigo un gráfico, que también de nuevo no es importante, en el que se ha hecho un estudio de cuán frecuentes son estas infecciones en los quirófanos en nuestro sistema de salud. Y llegan a ser, en el 2015 eran de un 8%, subieron un poco. Pero bueno, os traigo este gráfico porque fue el que utilicé en el momento en el que empecé el proyecto, ¿no? Sí que el 2020-2021 no está disponible por el COVID, pero los anteriores los podéis consultar, son los EPINES. Es decir, 1 de cada 10 personas que se someten a una intervención quirúrgica corren el riesgo de padecer una infección postoperatoria. Y esto, claro, conlleva un riesgo de complicaciones, pone en riesgo la vida de los pacientes. Y no solo eso, esto tiene un coste económico directo, hasta 90.000 euros por paciente por infección postquirúrgica en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y esto al final hay que verlo con la lupa de, es un gasto que si se consigue ahorrar, se puede invertir en otras terapias, se puede invertir en otras tecnologías. Entonces vi que efectivamente el problema era grave y era más importante de lo que yo pensé en un primer momento, porque era mucho más prevalente de lo que en un primer momento pensaba y el coste era mucho mayor de lo que a priori uno puede pensar. Pero claro, ¿a dónde va un chaval de tercero de medicina a solucionar este problema? Pues bueno, no tengo muy claro exactamente dónde saqué ni el tiempo ni las ideas, pero me senté a pensar en realmente ¿cómo podría solucionar este problema? ¿Cómo se soluciona el problema actualmente? Pues bien, a día de hoy, la principal forma que hay de evitar estas infecciones es dando antibiótico antes de la intervención, manteniendo muy buenas medidas de asepsia, lavándose las manos, que el quirófano esté completamente desinfectado, que es autoclavar, ¿no? Como se dice, los utensilios. Pero al final eso es evitar. Y si hay algún fallo en el sistema o no habiéndolo, no es suficiente, tienes una infección postquirúrgica y luego tienes que tratarla. Es decir, que entre prevenir su aparición y tratarla luego, hay una ventana en la que apenas se puede hacer algo. Y yo pensé, ¿pero por qué no podemos hacer nada en esa ventana? ¿Por qué no podemos predecir? ¿Por qué no podemos ver si la infección está avanzando o si va a aparecer? De alguna forma, la metáfora que mejor ejemplifica ese pensamiento es, ¿por qué no podemos ver las bacterias? Porque si las pudiésemos ver crecer en la herida quirúrgica, si pudiésemos ver esas bacterias, podríamos prevenir, podríamos mejorar la asepsia. Y así es como nació la primera idea, ¿no? ¿Qué tecnología podemos utilizar? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Química, física? ¿Qué puedo utilizar? Bueno, al final la idea surgió como una especie de ojo que pudiese ver bacterias. Y la tecnología que se nos ocurrió que podíamos utilizar es una tecnología que se llama espectrofotometría. Y ya veis la movida que puede ser algo llamado de esa forma, ¿no? Pero al final es algo muy simple, ¿eh? Es como estos pulsioxímetros de dedo. Lanza luz y vuelve luz. Y tú, calculando la diferencia, puedes saber qué hay en la muestra, qué hay en el punto en el que emites la luz. Pero yo no sabía nada de eso. Y desde luego yo tampoco sabía, estando en tercero de medicina, cómo crear un aparato electrónico, un espectrofotómetro que hiciese eso. Pero ¿qué ocurre? Yo ya, antes de entrar en medicina, ya era un tío que hacía muchas cosas, ¿no? Porque era inquieto, me gustaba la ciencia en general, me gustaba mucho la divulgación científica. Así que entré en la universidad y dije, me gustaría conocer a más gente como yo. Me gustaría ver si puedo colaborar y hacer proyectos con más gente como yo. Y fundé ScienceFect. ScienceFect era una asociación de estudiantes, un grupo de estudiantes que nos juntamos para hacer cosas como las que veis en la imagen que acabo de poner. La imagen que acabo de poner es una Maker Faire. El que se ve en el centro de la imagen es mi compañero Xavi, y lo que se ve en la imagen es un grupo de gente rodeando una mesa llena de un montón de mejunjes, de botellas, de cosas pringosas, que eran pequeños experimentos científicos que hacíamos a la gente, al público general, para explicar conceptos de ciencia, de física, de química, de matemáticas, de biología. Y eso me encantaba, porque la ciencia me encanta y me encantaba comunicarla. Y en cada Maker Faire que participamos llevamos un proyecto de comunicación científica diferente y fue un poco con eso con lo que fuimos ganando. Incluso recuerdo el último año que fuimos que llevamos incluso un transbordador espacial, un simulador de un transbordador espacial de los años 80. Y claro, en ese contexto, quieras o no, yo venía de saber de ciencia, yo venía de saber medicina. Pero en las Maker Faire, sobre todo, ahí es donde entré en la cultura maker, conocí a Marcos, empecé a hacer cursos de Design Thinking, de Lean Startup, pero sobre todo empecé a conocer gente. Gente que era ingeniera,
gente que era carpintera, gente que era alfarera, gente de muchísimas disciplinas, que cada uno con su pequeño proyecto artesanal, proyecto tecnológico, había muchísima variedad. Cada Maker Faire conoces a cientos de personas. ¿Y qué pasa? Que ahí también entré en contacto con el mundo de la tecnología, desde la impresión 3D hasta la programación, porque ya sabéis que en el mundo Maker esto es la orden del día. Y entre toda esa gente había una persona que se llama Enrique, que yo conocí, me llevé muy bien con él, que él es físico y sé que sabe mucho de electrónica, sabe mucho de tecnología. Y dije, a ver, yo algo sé, yo lo básico lo controlo, pero voy a hablar con Enrique, que tenía su teléfono, porque ya te digo, en el mundo Maker, si una cosa haces es comunidad. Y le voy a pedir ayuda, le voy a decir, tengo este proyecto entre manos y me gustaría que me ayudases con él. Y Enrique me dijo que sí, al momento. Pues yo recuerdo un sábado que estuvimos todo el día, desde la mañana hasta prácticamente la noche, sin comer, se nos fue la olla y no comimos, haciendo Bactidec. Llevé los componentes electrónicos, Enrique sabía mucho de electrónica, de hecho había hecho algún proyecto similar, no tecnológica, o sea, tecnológicamente sí, no tanto biológico, más físico, y juntos en prácticamente un día Bactidec, lo que es el aparato electrónico, ya era un prototipo mínimamente funcional. Entonces la parte tecnológica la cubrí, gracias a la comunidad Maker y a Enrique. Pero me faltaba la parte más científica, ¿no? Más del aspecto fotometría, lo que es la tecnología concreta al detalle. Y dije, bueno, pues si algo tiene que tener la medicina, y aquí os pongo una foto de la Facultad de Medicina de Santiago, es que también conoces a mucha gente. Y entre ellos a muchos profesores, a muchas investigadoras, a mucha gente que se dedica a este mundo. Y da la casualidad de que uno de lo que fue mi profesor de bioquímica, ya en primero de medicina, es uno de los mayores expertos en espectrofotometría que hay. De hecho, él trabajó, estuvo en el laboratorio que creó esa tecnología. Y yo, bueno, no me digas más, allá voy. Y recuerdo que un día lo intercepté en un pasillo y le dije, verás, se llama profesor Soto, y le pedí ir a su laboratorio que me enseñase espectrofotometría, un espectrofotómetro analítico de laboratorio, cómo funciona, cómo se trabaja con él, y me dijo que sí al momento. Esto es que es la tónica, ¿no? Todo el mundo dice que sí. Y allí fui a su laboratorio, nos enseñó cómo funcionaba el aparato, cómo funciona la tecnología, qué otras aplicaciones tiene. Me detalló mucho todo el funcionamiento. Y fue precisamente ya con ese conocimiento técnico que necesitaba con el que nace la solución al problema, Bactidec. ¿Y qué es Bactidec? Bactidec es un dispositivo espectrofotométrico capaz de cuantificar bacterias en tiempo real. O dicho de otra manera, son esos ojos que faltaban a la cirugía. ¿Y cómo funciona? Pues el principal prototipo te permite coger un hisopo, esta especie de bastoncillo para los oídos, tomar una muestra de cualquier punto, sea tejido biológico o no biológico, de cualquier cosa. Introduces en el aparato, pulsas un botón y el aparato te dice exactamente cuántas bacterias hay en ese tejido. Te la suele decir como 10 elevado a la 5 bacterias por centímetro cúbico. Y tú dirás, vale, ¿y qué más me da saber el número de bacterias que hay en un punto? Pues es importante cuando las tienes dentro o están en tu herida quirúrgica. Porque porque en primer lugar, no debería haber bacterias. O sea que si detectas bacterias y las hay, te permite desinfectar mejor ese punto, saber que ahí hay bacterias, limpiarlo mejor, volver a medir y asegurarte de que no hay bacterias. Y eso ya a nivel de prevención tiene muchísimas aplicaciones. Pero además te permite hacer mediciones sucesivas a lo largo del tiempo. Y eso la utilidad que tiene es que te permite ver que el número de bacterias puede ir creciendo a pesar de las técnicas de asepsia. Y eso te permite anticiparte a la aparición de una infección postquirúrgica y actuar en ese intervalo ventana del que hablamos al principio, que apenas se puede hacer nada. Y anticipándonos una infección postquirúrgica, además de evitar su aparición, podemos acortarla o evitar la manifestación de sus peores consecuencias. Y esto se traduce tanto en salvar vidas, evitar complicaciones, como en el ahorro económico de lo que hablamos antes. Pues eso es Bactidec. No me quiero poner a detallar la tecnología que llevan y cómo funciona exactamente, pero creo que sí que es importante decir que para hacer este primer aparatito, que este es el primer prototipo que existió, por eso os lo pongo aquí, hicimos más de 200 entrevistas. Entrevistamos a médicas, a enfermeros, auxiliares, a todos los niveles hospitalarios, y nos reunimos también con la gerencia del hospital aquí de Santiago de Compostela. Y eso fue para ver cómo percibían el problema, ver
ellos, si una solución fuese esta especie de BactiDeck, ¿cómo se lo imaginan en la cabeza? ¿Cómo sería el aparato? ¿Cómo les gustaría que fuese? ¿Les gustaría que tuviese luces como las que tiene, que se encienden cuando funciona, una pantalla, un botón, varios botones? ¿Qué quiere la gente? Y así nació este prototipo. Nosotros intentamos hacer lo mínimo posible, entre comillas. Es decir, lo que intentamos fue no poner preferencias personales, porque a mí imaginaros que me gusta pues, que tenga varios botones en vez de uno, un diseño un poco más grande para ver mejor, pero los médicos preferían, en cambio, que fuese un único botón, no quieren complicarse, quieren un botón y que funcione. Y a mayores de eso, que les quepa en el bolsillo. Y yo dije, pues dicho y hecho, si eso es lo que queréis, esto es lo que tenéis. De hecho, hasta el nombre de BactiDeck no lo elegimos nosotros. Nosotros en las entrevistas proponíamos entre 5 y 10, depende a qué grupo, entre 5 y 10 nombres diferentes, y el nombre que más les evocase al aparato y que más les permitiese como recordar, asimilar que ese nombre va con este aparato, el que mayor número de personas eligió fue BactiDeck y por eso se llama BactiDeck. Entonces, no sé, creo que es importante destacar esta fase, ¿no? La fase en la cual tú hablas con la gente que vive el problema, que van a ser usuarios de BactiDeck, que van a ser, entre comillas, pues tus clientes, pues hablar con ellos y ver qué opinan, qué les gusta, qué es lo que quieren. Porque, no sé, yo creo que a veces, sobre todo al principio, yo me obcequeo, nos podemos obcecar con la solución que nos imaginamos. Y aunque nos la imaginemos nosotros, luego está la realidad. Y la realidad la viven los usuarios y la vive la gente que vive este problema. Y lo que hay que darles al final es la solución que ellos quieren, no la que tú crees que necesitan. ¿Y a dónde me llevó BactiDeck? Pues bueno, yo me apunté al programa Explorer, que es un programa que tenía que tiene el Banco Santander con diferentes universidades españolas. Ganamos la fase local con el proyecto BactiDeck y me fui a Silicon Valley, como ya os han dicho. Y bueno, ya os imagináis, bueno, Silicon Valley, que es donde se va a trabajar en cohete, ¿no? Y se come en la luna, pero es un lugar que cierra muchas otras ideas, ¿no? Pude estar en Google, pude estar en Facebook, estuve en grandes tecnológicas, conocí a muchísima gente, conmigo fueron otros bueno, decenas de otros emprendedores a nivel estatal, estuvieron conmigo allí en Silicon Valley, conocí inversores, y me llevé muchas ideas, muchas impresiones que luego os quiero comentar de lo que viví allí, ¿no? De cosas positivas, cosas negativas. Cómo es estar en principio en el mayor lugar de emprendimiento que hay en el mundo, donde están todas las tecnológicas. Para mí fue una experiencia increíble, eso sí que os lo adelanto, ¿no? Y la visión que me han dado un poco del proyecto que llevo y de cómo desarrollarlo ha cambiado. De hecho, a mí lo que más me impactó de estar allí fue estar en la Universidad de Stanford, que está allá al lado de San José. Porque, a ver, a mí, quieras o no, esto es una cosa, pero lo mío siempre ha sido la ciencia y la investigación médica, ¿no? Pues allí tuve el placer, gracias a BactiDeck, de ir a la Universidad de Stanford y de conocer al laboratorio de Crystal Mackland, que precisamente es como una de mis ídolas de investigación en ciencia, que se dedica a investigar en células madre y su aplicación, bueno, en células madre, sí, en una especie de células madre, de linfocitos, que se llaman TICAR, para tratar el cáncer. Que yo es en el futuro de lo que incluso yo ya pensaba que me gustaría dedicarme. Pues mira, gracias a BactiDeck pude conocer en el epicentro, ¿no? Y de hecho yo espero volver allí pronto. Y eso fue en parte lo que me aportó este viaje. Y diréis, bueno, vale, nos ha contado así un batiburrillo de que se lo pasó bien, de que aprendió muchas cosas, bli, 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 pero ¿qué sacaste en limpio? Vamos al grano, qué guay. Bueno, pues al aterrizar el avión, como podéis, bueno, yo os pongo una imagen mía con un micrófono en la mano y con BactiDeck en la otra, con una cara de circunstancias muy grande. Y esta imagen os la pongo porque, en primer lugar, se ve que no tenía ni idea de que yo era finalista. Cuando aterricé me dijeron, eres finalista del programa Explorer a nivel nacional, de los 3 finalistas que hay. Tienes que hacer una cosa que se llama pitch, ¿no? El elevator pitch, como ya sabéis, y tienes que presentar tu proyecto. Esta clase de circunstancias existe porque, claro, yo no tenía preparado un pitch, yo no sabía que me tocaba, lo supe apenas 5 minutos antes de hacerlo, y bueno, al final fue una buena idea esa de llevar BactiDeck siempre en el bolsillo a todas partes. Yo si iba a hacer afuera me llevaba el BactiDeck siempre que estuve en el Explorer. Y allí hice el pitch. Hice un pitch muy parecido al como empecé al principio, ¿no? Hablando de mi experiencia, ¿no? Y el impacto que tuvo en mí ver esa muerte por infección posoperatoria. Y un poco esta historia que os estoy contando y el impacto y las implicaciones que puede tener BactiDeck. Y bueno, mi mayor sorpresa fue cuando, después de que mis compañeros también hiciesen el resto de pitch, pues BactiDeck ganó a nivel nacional, ganó el programa Explorer a nivel nacional. Claro, el impacto que tiene eso es enorme porque es el programa de emprendimiento pues, más importante prácticamente que hay a nivel español.
Y eso nos abrió muchísimas puertas de financiación, de contactos para desarrollar el proyecto. Y eso es súper importante. Pero, claro, ¿cómo afecta a mí? Que yo en esa época estaba en quinto de medicina, ¿no? Bueno, pues sí, cuarto, quinto de medicina, todo eso, ¿no? Que se abriese todas esas puertas, que tener acceso a esos medios, ¿no? ¿Qué haría? ¿No? Y precisamente de eso, esa es la vuelta que yo ahora os quiero dar esta última vuelta de tuerca. Os quiero dar. Y es por lo que yo aprendí allí en Silicon Valley, porque lo que tuve que retener. Y porque yo ahora mismo diréis, bueno, ¿cómo va Bactidec? ¿No? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo sale Bactidec? ¿Cuándo llega al quirófano? De eso hablamos luego. Yo os quiero hablar de una pequeña advertencia sobre el mundo del emprendimiento, porque yo creo, en gran parte, yo he visto mucha gente dar charlas de emprendimiento, hablar de cómo crear una empresa, hablar de cómo avanzar en un proyecto, pero nadie habla de la cara menos amable de este mundo. Y yo por eso sí que os quiero, no es meter miedo, pero os quiero dar la información precisa de qué os vais a encontrar y cómo estar preparados para ello. Porque de esto nadie te habla. Porque cuando en el mundo del emprendimiento se hacen tres cosas que a mí me impactaron. La primera es fomentar el emprendimiento temerario. Es decir, decirte, emprende, arriesga. Si no arriesgas, no ganas. Dalo todo. Persigue tus sueños. Eso a mí me parece fantástico. Pero hay que ser conscientes del contexto en el que estás y de los medios que tienes. Entonces, es muy fácil emprender. Yo conozco gente que emprende pues que sus padres tenían 7 pisos, le dieron a él 4 y le dijeron, pues nada, haces una empresa de alquiler turístico de pisos y con lo que vayas ganando compras más pisos y haces una empresa. Ahí el riesgo no es muy grande. Pero una persona que se acaba de graduar, que estuvo becado en la universidad y que le dicen, pues ahora haz tu empresa, emprende sobre una tecnología, pues ahí sí que hay un riesgo. Porque lo más probable en el mundo del emprendimiento es fracasar. Y eso hay que tenerlo muy claro. Lean Startup y todos estos sistemas de prueba-error rápidos para crear una empresa se crean precisamente por eso, porque lo más probable es fracasar y lo que intentan es fracasar muy rápido para que puedas rápidamente ponerte con otro proyecto y así esta que no funcione. Y esto es algo que hay que tener claro. No hay que pensar ya, o por lo menos ya yo os digo, Bactidec fue un proyecto de muchos que he hecho. No hay que pensar que el primero va a funcionar. No hay que pensar que el primero ya va a cambiar el mundo, ¿no? No, puede que cambiase el mundo si funcionase, pero hay proyectos que no funcionan, que no acaban de encajar por muy buenas ideas que sean. Y precisamente este es el siguiente punto del que quería hablar. Y es que en el mundo del emprendimiento el segundo punto es que se hacen grandes promesas, se hacen grandes soluciones, se venden grandes proyectos, pero que al final solo queda humo. Al final no se llevan a cabo. Se invierte mucho dinero en empresas, se invierte mucho dinero en startups, que al final no se desarrollan, no consiguen asentarse en el mercado o simplemente eran proyectos demasiado irrealizables, pero que como vendían, ¿no? Pues se invierte en ellos. Y eso quiero que lo tengáis en cuenta, tanto de cara a ser conscientes de que cuando recibís una inversión, creo que hay que ser, no sé, serio, ¿no? Y saber que tú ese dinero lo vas a invertir en realmente lanzar tu proyecto. Y luego, saber analizar cuando alguien os venga con un proyecto y os diga, tengo la mejor idea que existe, pues decirle, me parece una idea fantástica, dime cómo la vas a desarrollar, cómo la has desarrollado, cómo va el desarrollo de la idea, ¿no? Creo que eso es súper importante. Y por último, hablaros del tercer punto, que es el gran negocio que hay en torno a las startups. Y os digo porque estos van a saltar. Si en algún momento hacéis un proyecto y empezáis una startup, os va a empezar a contactar gente. Y os van a decir, bueno, pues soy una consultoría de marketing, yo soy una consultoría de análisis de mercado, yo soy una consultoría que, gracias a mí, pues vamos a ahorrar en gastos de personal y vamos a conseguir muchos más clientes. Es decir, un montón de empresas que os van a intentar vender servicios que se ofertan a startups. Y eso es porque se ha generado un mercado en torno al emprendimiento y en torno a las startups. Tened cuidado, porque no os digo que estas no son empresas capaces, muchas dan buenos servicios, pero sed conscientes de que este mercado existe, de que mucha gente les va a interesar que hagáis una startup por introducir más dinero y más recursos en este mercado. O sea que en ese sentido ser responsables. Porque, y os lo digo porque esto me pasa continuamente. Yo recuerdo esta semana ya 2 personas me han contactado a LinkedIn para decirme cosas similares, ¿no? Y esto existe. Entonces, bueno, por lo menos ya no va a ser una sorpresa, ¿no? Para vosotras y seguro que vosotros no tenéis ningún problema con nada de esto. Pero bueno, que esta cara menos amable hay que hablar de ella. No solo es la cara de lo más que ir al Marte y de cumplir sueños, ¿no? También es la parte de seria de se está invirtiendo recursos en algo, yo tengo que aportar algo. Y
siguiendo con este hilo, me gustaría acabar con otra foto de un quirófano, ¿no? Con la que empecé. Y es precisamente para hablar de cómo va Bactidec. Pues bueno, yo ahora mismo estoy preparando la oposición a médico interno residente, ¿no? Yo quiero acabar con suerte igual haciendo, por ejemplo, oncología, reumatología interna. Y yo he decidido continuar mi carrera de médico. Ya soy médico, hace unos meses he conseguido ser médico y ahora continuar con mi formación. Y no decir, lo dejo todo y me dedico a Bactidec. ¿Por qué? Porque creo que centrarme solo en Bactidec, ir al máximo con Bactidec y olvidarme de la carrera, al final haría que solo aportase una cosa y me gustaría aportar más. Y luego que es un proyecto que yo soy consciente que puedo fracasar, no me supone un problema, yo sigo invirtiendo recursos y tiempo en Bactidec y lo voy a seguir haciendo, pero creo que es desde el punto de vista de, es un proyecto médico y al final el fin último que quiero es ayudar a esta persona que está en este quirófano siendo operada y ayudar a mis pacientes. Y eso no sé, y yo no soy un empresario, no me lo considero, no creo que como empresario pueda aportar suficiente ayuda a mis pacientes. Entonces he decidido hacerlo como médico, ¿no? Mucha gente pues también me define como científico, investigador, empresario. Yo no me lo considero. Yo me considero de momento médico o intento de, y que intenta aportar cosas. Y yo creo que esa es también una idea que tenéis vosotros. No tenéis por qué ser empresarios, no tenéis por qué ser científicos para aportar este tipo de soluciones, ¿no? Lo más importante al final es juntar un buen equipo que supla vuestras debilidades o vuestros desconocimientos y querer aportar algo. Y porque hay mucha gente, ¿no?, que al final ve el emprendimiento como ponerse corbata, ser empresario y ponerse a vender un producto. Y esto realmente es cierto, ¿no? Hay muchas apps, muchas cosas que se dedican a eso, pero al final, y eso, joder, en Silicon Valley se hablaba un montón, el tema de la empresa sostenible, la empresa social, pues ahora es lo básico, ¿no? Los objetivos 2030 es lo más básico y es lo que todo el mundo intenta hacer. Así que, bueno, pues en eso estoy. Yo espero que más pronto que tarde, ¿no?, Bactidec se acabe de desarrollar y esté en cada quirófano, ¿no? Ya estamos ahí listos para lanzarlo al mercado, pero siempre conscientes, ¿no?, del contexto en el que estamos y de los recursos que tenemos. Así que, bueno, yo creo que algo que me gusta decir ahora, y os preguntaréis todos, vale, pero José, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Pues es la gran pregunta, ¿no?, del millón. Yo no sé cuál es esa pregunta, no sé exactamente a dónde me llevará este proyecto. Supongo que de la misma forma que los otros proyectos, poco a poco han hecho como una bola de nieve y cada pequeño proyecto me ha llevado a otro, y ahora este último es Bactidec, pues que Bactidec me llevará a otro nuevo proyecto y me llevará a desarrollarlo, a aprender nuevas cosas e intentar lanzarlo. Y esa es un poco la idea que os quiero transmitir. Que os apoyéis en la comunidad, si os apoyáis en la gente que sabe más que vosotros, fantástico, pues haced equipo con ella. Apoyaros en la comunidad, hacer una buena fase de análisis, preguntad a la gente qué solución quiere. No creáis solo en que vosotros habéis hecho un análisis perfecto y sabéis exactamente lo que hay que hacer, preguntando a la gente que realmente va a utilizar vuestra solución. Tened cuidado con la cara menos amable del emprendimiento y haced muchos proyectos, porque al final uno os llevará a otro y otro a otro, y seguro que os va genial. Muchísimas gracias por todo. Creo que se me oye ahora. Sí, se te escucha. Sí, vale. Nada, muchísimas gracias, José. Bueno, yo creo que aquí quedarnos con, pues, ¿no?, con tus conclusiones, el apoyo en la comunidad. Nosotros estamos trabajando y tratando de promover que nuestra comunidad, que la comunidad Cinnova crezca. A menudo después de charlas como la tuya suele animarse gente y se apuntan, con lo cual pues espero mañana tener nuevos integrantes, que tengamos nuevos integrantes en la comunidad. Y bueno, y luego, pues mira, nosotros tenemos en marcha ahora, pues que justo terminó el plazo para presentar proyectos hace un par de viernes. Tenemos en marcha el reto Cinnova. Es un reto interno, es una, pues se podría decir que de intraemprendimiento,
en el que, bueno, pues vamos ahí a seleccionar pues una serie de ideas y proyectos para llevarlos a cabo en la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que pues bastantes cosas de las que, de las que has contado, aunque sea para el mundo de la startup, etcétera, son perfectamente aplicables para el momento en el que nos encontramos nosotros en ONCE Innova. Y con lo cual bueno, pues te estamos muy agradecidos. Y nada, bueno, me voy a abrir aquí el chat y vamos a poner en marcha. Abrir el panel. Ah, no, me he equivocado. Vale. Espérate, que no sé ahora dónde tengo el chat. Bueno, mientras lo abres, decir, oye, que enhorabuena por el proyecto de ONCE Innova. Yo cuando me enteré de que, o sea, el ONCE como una entidad, porque yo, ¿sabes? La concepción que puedo tener del ONCE es muy diferente. Ver que estáis haciendo proyectos de esta forma, o sea, enhorabuena, es súper genial. O sea, estoy súper encantado con eso, de verdad. Mucha suerte, estoy deseando ver a ver qué se le da aquí, ¿eh? Yo estaré Claro. atento. Bueno, ahí, bueno, pues en cierta forma, bueno, yo que es verdad que está en el ámbito de la medicina, etcétera, pero bueno, nosotros pues tratamos de presumir de estar en el campo de la innovación social, ¿no? Bueno, que los retos que proponemos, tanto dentro como fuera de la organización, pues, oye, pues van encaminados a mejorar la vida de las personas con discapacidad o las personas ciegas, que bueno, que obviamente pues es el fin de la ONCE, pero que también pues nos ayuda para dar a conocer fuera de la organización lo que son nuestras necesidades, ¿no? Y animar a la gente a pensar en ellas y a aportar también, ¿no? Yo creo, es que mira, lo tenía preparado, pero para reactivar el micrófono me he tenido que salir del chat. Si Y quieres, que tengo no, yo el y chat que no, abierto y veo pues las mira, preguntas. Voy tenías viendo. una de la primera, la planteaba Ana, pues si quieres empieza por ahí mientras yo me Vale. voy ubicando. ¿Te parece? Pues Muchas sí, gracias. mira, Ana Ortega me preguntaba, ¿cuáles son los principales retos que te encontraste en el camino y cómo los sorteaste? Bueno, yo creo que, buena pregunta, por supuesto. Y es que aquí os vengo yo a contar mis errores y mis obstáculos. Pues mira, el principal error, el principal obstáculo al que me enfrenté fue a no tener ni idea de lo que estaba haciendo. Es decir, era el primer proyecto de emprendimiento que hacía yo de empresa, no tenía ni idea. Lo que aprendí fue precisamente en el programa Explorer, que os dije que te enseñan cosas de empresa, de hacer un plan económico financiero y esas cosas. Y luego, claro, encontrarme en el reto tecnológico. Entonces, ¿qué obstáculos? No saber de muchas cosas. ¿Cómo los suplí? Hablando con gente que sí sabía de esas cosas, ¿no? Como os dije con el profesor Soto, con Enrique, que es de tecnología, bueno, que también es profesor de física y de robótica, ahora en el grado en robótica de Lugo. Y buscar gente que sí sabía y aprender. Y en el Explorer, entre lo que cogí de emprendimiento, ¿no? Y de empresa, la gente que sí sabía de esta tecnología y un poco batiburrillo y coordinando un poco esos conocimientos, pues nació Bactidec. Eso fue un gran obstáculo. Y el obstáculo en el que me he enfrentado continuamente y me sigo enfrentando ahora es a coordinar mi carrera como médico, entre comillas, y mi vida personal y todo eso con un proyecto de este calibre que conlleva muchos recursos y mucho tiempo. Y saber organizarte, yo creo que ha sido súper importante y también darle a Bactidec la importancia que tiene. Es decir, saber decir, Bactidec es importante, pero tanto como mi carrera. Porque una cosa sin la otra no puede, o sea, Bactidec sin saber de medicina no puede existir. Y Bactidec, tampoco centrarme en, es lo que va a cambiar el mundo. Pues ojalá, sí. Yo lo voy a intentar, pero si no funciona, a otra cosa. Es decir, esa es un poco la idea. Pues espero haber respondido tu pregunta. Ya ves, como dijo Barcos, que yo, bueno, me voy por las ramas a veces. Bien, nos preguntan también, que ahora ya me he ubicado con este ratito que me has dado, fenomenal. Nos preguntan, bueno, que hay en marcha, pues un poco lo que te comentaba, que tenemos un programa de innovación interno
En la 11, el año que viene, pues toca el de innovación externa, que es cuando pues, acudimos a startups, scale-ups, etcétera. Y la pregunta es, bueno, pues ¿qué espera un emprendedor en este ámbito de la innovación de una organización como la 11? Pues mira, yo creo que en esta puedo ser escueto y voy a decir dos cosas. Formación y recursos. ¿Vale? Y ahora explico cada cosa. Formación, ¿por qué? Porque, de nuevo, en general, la gente que, entre comillas, emprende es gente que más o menos tiene una formación en ciertos campos, pero no lo tiene de todo, o en gran parte no la tiene de empresa. Pues formación para aprender de empresa, aprender de sus campos, formar un equipo, analizar, todos estos pasos que hay que hacer para llevar a cabo lo que es todo el emprendimiento. Y luego recursos, porque muchas instituciones se les olvida este último paso, ¿no? Vale, tú me enseñas a hacerlo, pero luego no me dejes tirado. Luego acompáñame y dame recursos para hacer esta idea posible. Y los recursos no solo son económicos, ¿no? Pueden ser pues, recursos humanos, pueden ser instalaciones, pueden ser proyección, algún recurso que pueda ayudar a acompañar un poco más en esa fase, ¿no? En lanzar la idea posterior. Ajá. Nos comentabas al principio, bueno, pues que ya cuando te pusiste en serio, bueno, en serio, un sábado, que en un sábado ya teníais un producto mínimo viable. Pero bueno, nos preguntan por aquí, porque yo creo que un producto mínimo viable no es lo mismo que el prototipado, ¿no? Y entonces dicen, oye, pues la fase de prototipado es larga, y si es la más larga en el tiempo y la fase más compleja de la ejecución de un proyecto antes de que salga al mercado o que se empiece a utilizar. Vale, esa pregunta es muy guay, muy guay. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado el prototipado. Voy a empezar por el revés. ¿Es la fase más compleja? Yo creo que no. Yo creo que la fase más compleja es dentro de lo que es, digamos, hacer una startup, por ejemplo, es la de análisis. Es lo que se hace al principio de todo. Es darle nombre al problema, ver en qué consiste el problema, qué impacto tiene el problema, a qué gente afecta, de cómo les afecta. Toda esta fase de analizar el problema yo creo que es la más compleja y es la que peor se hace. De hecho, tú si te vas a las típicas listas de por qué fracasan las startups, la primera razón es no analizar bien el problema. Y yo creo que esa es la más compleja. Porque si haces bien esa primera fase, la de prototipado debería ser sencilla, porque sabes lo que tienes que hacer. Porque tú si te haces una idea vaga del problema y te pones a prototipar como un loco, no vas a dar con la solución que estabas buscando. Y ese es el punto, ¿no? De hecho, ya os digo, pero sí hay que ser muy analítico y muy estructurado cuando analizas un problema. De hecho, es una de las fases más guays que hay. Y ahora, el prototipado es largo. El producto mínimo viable sí que lo hizo en un día, también es cierto, que claro, lo hizo en un día, pero hubo una fase de análisis posterior muy grande, llevaba un año solo pensando en la solución teórica y luego fue un año de análisis para la solución práctica, o sea que fue en un día, pero porque tenía muy claro qué es lo que quería hacer. Y es larga. Yo sigo fase de prototipado, entre comillas. Hoy en día lo que se intenta es lo que decimos, el producto muy mínimo viable, o ahora que se llama más el mínimo loveable, ¿no? El mínimo que también se llama más. Pero es lo mínimo. Es decir, que tú, aunque hagas lo mínimo, tienes que aspirar a lo máximo. Es decir, que el producto tiene que ir evolucionando en las diferentes fases en paralelo al desarrollo de la startup o de la empresa. Entonces, es larga, muy larga. Es muy larga, si la quieres hacer bien es muy larga, pero también hay que saber parar, es decir, saber decir, esto es lo mínimo viable, lo sacamos. ¿Sabes? Es un poco el concepto, pero sí, va por ahí. Me voy a colar, voy a hacerte una pregunta yo que se me ha ocurrido. Claro. Que las otras las tengo en la chuleta, están escritas en el chat. Has contado, ¿no? Pues toda la fase en la que empezasteis a entrevistaros con médicos, con profesionales de la salud en general, ¿no? Decías, bueno, pues que debías estar en tercero o quizás ya cuarto de la carrera. ¿Cómo conseguiste su atención? De cientos de personas, decías, de 200 personas, ¿cómo conseguiste su atención y que, bueno, pues eso, que tomaran en serio a un alumno de su propia carrera? Vamos.
Bueno, buena pregunta. O sea, yo creo, con que yo me quiera de tirar flores, la realidad es que soy un chico normativo con voz grave y alto, entonces yo creo que eso hace que me respeten un poco más, ¿no? Eso siempre algo sirve. Y luego que en general la gente siempre dice que sí. O sea, yo creo que en todos estos años prácticamente nunca me he encontrado a alguien al que pidiese ayuda o le dijese algo y no quisiese ayudar. Sí que es cierto que no le digo, dedícame el día entero. Le digo, dedícame 5 minutos. ¿Sabes? Y Claro. sacan el tiempo. Eso y sé a qué hora se toma el café en el hospital. ¿Eh? Eso también es un punto a favor. Pero siempre yo me iba al despacho de alguien o me iba a donde se toma el café, llamaba a la puerta y siempre me recibían bien. Y esto a todos los niveles del hospital. Entonces siempre Ujú. tuve suerte en ese sentido. También es ir y preguntar. También iba al despacho. Yo me iba hasta el despacho y llevaba a la puerta. Y claro, tampoco te pueden echar. Entonces, bueno, es un conjunto de cosas, ¿no? Bueno, pero dice el despacho, el café, etcétera, pero de todo lo que de los 2 años que llevas en el proyecto, ha habido 1 y pico de pandemia, que para el sector sanitario pues sería un reto más, Sí, ¿no? yo también tuve la suerte de que, claro, este proyecto fue o sea, fue antes del COVID. Entonces no me pilló el COVID en esa fase y me pilló en una Mm. fase más o menos buena, en la cual no necesitaba un lugar físico para desarrollar el prototipo ni hacer muchas entrevistas, sino era más contactos con empresas, otras pruebas de prototipado. Entonces ahí yo tuve suerte en ese sentido. Todo fue antes del COVID. Ahora con el COVID puede que sea un poco más complejo, ¿no? El acceder a un hospital, etcétera. Pero incluso por correo electrónico, por otros medios que también los he utilizado, la gente está dispuesta a ayudar. Y más cuando alguien, incluso un alumno, yo creo que hasta tuvo valor, ¿no? Que dijese, bueno, un alumno se molesta en contactarme y necesita ayuda, te la dan. Ah, pues nada, vuelvo al chat. Eh, Nos preguntan, ¿qué crees que es la clave para afrontar un proceso de innovación? La clave para afrontar un proceso de innovación, pues yo te voy a decir, hacer tú personalmente lo menos posible. Pensar tú lo menos posible, pensar poco. Es decir, yo ahora te lo corrijo, esto genera mucho impacto, pero ¿por qué? Pregunta mucho a la gente que va a utilizar tu aparato. Pregunta mucho a la gente que vive el problema. Que te lo digan ellos. No, intenta no imaginar tú. No, 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 no. Sé realista. Utiliza la realidad. Si dices, ¿queda mejor un botón o dos? Pregúntalo. Dices, pero la gente cree que es un problema grave, este problema pues, de las infecciones. Vete a preguntarlo. Pero la gente quiere este aparato, quiere limpiarse mejor las manos, ¿qué es lo que quiere? Vete a preguntarlo. Es decir, hay que intentar esta es la idea, ¿no? Por eso el design thinking, que es el diseño, ¿no? El diseño está centrado en las personas y todas estas cosas. La idea es no olvidarse de ese punto de tú intenta aportar lo justo, ¿no? Dale a la gente lo que la gente quiere y necesita, no lo que tú crees. Sí, Yo ¿no? creo Ver que eso es lo básico. dónde están los pains, ¿no? Los dolores, dónde están Sí. las carencias en general, ¿no? Bueno, nos dicen que esta es una de las charlas más interesantes que ha habido, que enhorabuena, Bueno, muchas gracias. que ojalá que se vea pronto Bactidec que se vea pronto Bactidec en todos los quirófanos. Ojalá. Nos preguntan si has tenido alguna formación previa sobre el método que se utiliza en las startups para lo que es el diseño, etcétera. Antes de empezar Bactidec, vamos a poner como Bactidec punto Sí, central, antes de empezar Bactidec sí. sí que sabía de Design Thinking y de algún método parecido de esa primera fase de análisis. De esa primera fase, sí, el diseño centrado en las personas, esas cosas. Había hecho algún curso en la universidad y sí que alguna de estas cosas sí que sabía. Pero de Lean Startup, startups, empresas, no tenía ni idea. O sea, no sabía nada, ¿eh? Pero nada, o sea, 0.000 cosas sabía yo de eso. Y todo lo tuve que aprender todo lo aprendí en el Explorer y a raíz del Explorer. Y ojo, y también dividiendo trabajo. Yo me ocupé más, yo fui un poco más el CEO o CTO, yo me ocupé más de la parte tecnológica y de dirigir el proyecto, y la parte más de empresa es mejor que la haga alguien que sepa, que no soy yo. Entonces, pues un gestor, alguien que se ocupe y que sepa del tema. No, yo creo que es importante, y a la figura del CEO supuestamente le cuesta saber delegar y lo que os dije, si alguien sabe más que tú, fantástico, que forme parte del equipo y que se ocupe de eso. Y eso también te Ah, evita replicar, ¿no? Yo sabía ya de medicina, sabía de tecnología, pues no coger a alguien que sepa de medicina y tecnología, para eso ya estás tú.
¿No? Claro. Coger a alguien que sepa pues de otra cosa. Ujú. Nos preguntan también, bueno, ¿qué tal fue el tiempo que te ocupó el desarrollo del proyecto, llevar a cabo el proyecto, tanto desde un punto de vista económico como en tu vida diaria? Vale. A ver, además esto os lo voy a decir, porque claro, visualizad esto, eso, en la parte de conocimiento teórico yo estaba haciendo mi vida y simplemente pues de vez en cuando me venía en la cabeza la idea y iba dando vueltas. Y yo iba escuchando clases, iba viendo vídeos, iba pensando en gestar eso. Luego ya llegó el Explorer y fue rollo, vale, tenemos un año para hacer esto realidad. Vale, pues yo tenía clase como 6 horas por la mañana de medicina, luego tenía, claro, que estudiar algo, tenía como 2 o 3 días a la semana, 2 horas, 3 o 4 de clases de estas de emprendimiento, ¿no? Del Explorer, de saber de empresa, de Design Thinking, plan económico financiero. Claro, fue duro organizarme. Y ahora y esto solo os he hablado de la parte de vida académica profesional, pero también estaba mi parte personal, de quedar con amigos, estar con mi pareja, dedicar tiempo a mi familia, o sea, son muchas cosas. Entonces, ¿me aportó muchas cosas? Por supuesto que sí. Jolín, me fui a Silicon Valley, conocí un montón de gente nueva, disfruté mucho, aprendí muchas cosas nuevas. Es que yo disfruto muchísimo haciendo proyectos así. Pero claro, también me supuso quebraderos de cabeza. Yo lo pasé muy mal. También para juntar eso con mis estudios, en mi vida personal. Se me rompió el aparato justo antes de exponerlo y eso fue un drama increíble que recordaré toda mi vida. Que el día anterior yo recuerdo que estuve soldando el aparato el día anterior. Otra vez una pantalla, se rompió la pantalla y tuve que comprar otra y soldarla el día anterior hasta las 5 de la mañana estuve soldando. Entonces fue dramático. Y te cosas malas. Yo creo que el salto es positivo, lo volvería a hacer, como se dice, ¿no? Y trae cosas buenas. Económicamente, pues bueno, de momento el impacto en mí pues ha sido bueno, ¿no? Porque el Explorer fueron 30.000 euros de premio para invertir en el proyecto y el proyecto va creciendo, así que de momento el salto es positivo también, claro. Un estudiante como yo, a lo poco ya es positivo económicamente, ¿no? Tampoco es que haya ahí mucho que hacer, pero sí que creo que es positivo. Pero también yo, entre comillas, soy un privilegiado, porque hice el emprendimiento, entre comillas, siendo estudiante, o sea, sin tener que enfrentarme a la vida laboral o a un posible paro, etcétera. Y pude hacerlo cuando, entre comillas, tengo tiempo, ¿no? Porque tampoco tengo grandes responsabilidades, que no sean pues, un poco desarrollar mi carrera profesional o académica. Y o sea, mis padres aún me estaban manteniendo en ese momento. Entonces, bueno, pues también yo los veo de cara a ese privilegio que tenía en ese momento. ¿Cuál crees que es la clave para trabajar en equipos multidisciplinares? Multidisciplinares. Bueno, es una buena pregunta. De hecho, pues en el hospital se hace mucho, ¿no? Están ahí los físicos, los matemáticos, aunque suelen estar encerrados en habitaciones, ¿no? Para que no salgan, pero eso sí que se hace mucho. La clave, pues supongo que como todos los equipos, escuchar a tu equipo, ¿no? Escuchar lo que tiene que decir la gente, porque imaginemos que yo soy el médico y trabajo pues, con un ingeniero y alguien de economía. Yo digo, no, hay que hacer esto es un problema muy grave y esto hay que hacerlo de esta manera porque en medicina en el hospital se hace así. Pues algo tendrá que decir el ingeniero, algo tendrá que decir el gestor. Es decir, tengo que escuchar su opinión y valorarla. Y esto ya no entra en estructuras horizontales o estructuras verticales, es más bien ver el problema desde otra perspectiva, ¿no? Saber escuchar y también que todo el mundo en el equipo tenga claro a qué estamos. Es decir, si estamos haciendo la fase de prototipado, el prototipo va a ser este y el problema es este y todo el mundo lo tiene claro, suele haber pocas divergencias en la forma de hacer las cosas. Simplemente cada uno se dedicará a su parte. Pero claro, si el ingeniero quiere hacer el aparato más impresionante posible, el médico el más simple posible y el gestor el más barato posible, ahí cada uno va a empezar a tirar. Entonces yo creo que es bueno que más que cada uno tire hacia su parte, que todos tengan claro qué hay que hacer y cada uno haga lo suyo. ¿Por qué crees que no se utilizan más las tecnologías abiertas como las que has usado tú en Bactidec? Bueno, a ver, en primer lugar porque son tecnologías, ¿no? Y siempre hay una brecha tecnológica y no todo el mundo sabe de esas tecnologías y saber de ellas algo de tiempo requiere algo de formación y también es lo típico de, ¿y esta tecnología
¿yo cómo la voy a aplicar a este problema o la voy a aplicar a mi campo? Y la gente eso no lo percibe muy bien. Por eso también, claro, ya las Maker Fairs te abren los ojos porque ves a un alfarero imprimiendo en 3D, ¿no? ¿sabes? O ves a un pintor utilizando programación y un robot para pintar. Entonces, ves que es un poco todo más disruptivo que todo, que simplemente decir, pues tecnología 3D, pues para construcción. No. Es decir, tiene muchas más aplicaciones. Y luego también está el punto de querer saber de todo, yo creo. A mí me gusta saber de todo, yo voy un poco más ahí a quiero saber de todo, pero de nuevo, yo esto ya veis que es un tema que no paro de repetir en esto y es que si alguien sabe mucho de tecnología 3D, aunque tú tengas un conocimiento mínimo que tienes que manejar, pues dejar la tecnología 3D, participar con esa persona, pero que dirija él esa parte del proyecto. ¿Y crees que esto de las tecnologías abiertas se agudiza en el caso del mundo de la medicina en cuanto al no recurrir a ellas? Claro, es complicado. En general en medicina se innova mucho, pero es una innovación muy centrada en el paciente, una innovación muy enfocada en los procesos. Es la principal innovación que hay en medicina. La innovación tecnológica viene más desde empresas y sector privado, que te traen su solución y te la intentan vender. ¿Sabes? No se hace tanto desde dentro. Y eso se nota. También se nota porque, claro, estamos saturados y que ver a 64 pacientes y o ves pacientes o estás con la impresora. Entonces, tampoco, claro, eso es cierto. Pero ese es el punto, ¿no? Es difícil. En medicina no está tan asentado este tema, es más desde el mundo privado. Y también que medicina, ya lo sabéis, el tema de las patentes, el tema más legal y más centrado en las tecnologías está a la orden del día. Está todo muy, como hay que hacer una inversión económica tan grande en cualquier proyecto médico, está todo muy protegido. Entonces cuesta más utilizar una tecnología abierta o abrir una tecnología para que se utilice. Y también porque hay que protegerla. O sea, al final las patentes nacieron para proteger la tecnología, ¿no? Y tú cuando haces un back-ID, pues haces alguna cosa y la patentas, y aunque luego claro, tú luego puedes utilizar esa patente bien o mal, ¿no? Pero la idea es proteger a esa tecnología, porque luego se puede replicar en otros lugares, hacer de otras maneras, ¿no? Y es importante proteger la tecnología para que no la patente otro, la proteja otro, que esto le pasó a Carracedo, esto tengo varias historias de esto, que otro patente pues tus marcadores genéticos, porque tú no lo hiciste, porque querías que fuesen abiertos, y ahora hay una empresa que esté forrando a tu costa, porque tú los descubriste pero no los patentaste porque no querías que estuviesen cerrados. Entonces vale más la pena a veces patentar algo y abrir la patente que estas cosas. Bueno, y esto os venía a que, como veis, está todo el rato aquí el tema de la protección, etcétera, porque en la medicina funciona así. Y funciona así por lo que os he dicho, por la gran inversión económica que hay, por la necesidad de proteger lo que haces. Las aprobaciones de las distintas agencias, ¿no? Claro, es muy duro, hay que probar muchas cosas. De hecho, mira, claro. anécdota. Bactidec, el prototipo, el que os expliqué, funciona con un hisopo, ¿verdad? Os dije, no, coges un hisopo, haces la medición. El prototipo, el primero, era como un boli, ¿no? Y tenía un pico del oro. Entonces tú mordías el lugar para hacer la medición. ¿Y por qué cambiamos? Porque pivotamos al del hisopo. Porque si el hisopo es el que toca al paciente, en vez de lo que es Bactidec, y el hisopo está comercializado para tocar a, digamos, otra empresa, y nosotros nos evitamos a enfrentarnos a toda la burocracia y trabas que hay para probar algo que entra en contacto con los pacientes. Entonces, claro, imaginaros todo, claro, todo lo que tú has dicho, todo el tema legal y todo el tema de certificaciones necesarias para estas cosas. Y a veces te obliga a pivotar solo el tema de la burocracia. Pues ahora ya, con tu experiencia, ¿qué consejo le darías a una persona que empieza tu carrera? ¿Cuál de? O sea, Bueno, ¿emprendimiento? pues no, pues yo creo que, Un bueno, poco todos, yo creo ¿no? que el emprendimiento dentro de la medicina, ¿no? Ya que son tus dos... Sí. Bueno, tus yo en dos... primer lugar, mira, pues un consejo, precisamente, por ejemplo, el emprendimiento de la medicina, que para emprender en medicina no hace falta ser médico, para emprender y ni saber ni ser ingeniero. Cualquiera puede emprender en medicina. Es decir, es más, los pacientes son los primeros en querer y en emprender en medicina porque son los que sufren las cosas. Entonces, al final, los médicos son una parte más del engranaje, pero no son ni mucho menos el pico de la pirámide que puede hacer estas cosas.
Entonces eso es lo primero, que emprender en medicina, como os he dicho, yo no os he hablado en ningún momento en la charla pues, de tecnologías raras, ni porque tampoco es necesario meterse, ¿no? O sea, ya habéis visto que con el COVID lo más importante fue un poco más quedarse en casi las mascarillas. Entonces, al final no hacen falta grandes cosas para grandes resultados. Entonces, emprender en medicina es posible, sin ser médico y sin ser ingeniero. Y eso es el mensaje que quiero transmitir. Emprender de forma consciente, no el emprendimiento temerario que se vende, no, un emprendimiento consciente y en lo que queráis, como podáis. Ese es el mensaje. Emprendimiento consciente. Después de tu experiencia en Estados Unidos, ¿qué crees que tenemos que aprender en España en el mundo de la innovación? Pues mira, buena pregunta. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que muy poco. Porque yo, claro, eso me sorprendió. Yo estuve allí y allí no hacen las cosas para nada diferentes a cómo se hacen aquí. El Lean Startup, hacen Design Thinking, hacen cosas que se hacen aquí también. No hay grandes diferencias. Es más, yo creo que aquí ves la vida que llevan en Silicon Valley las personas y la que se lleva aquí, y aquí es mucho, me pareció, vamos, yo personalmente, mucho mejor la vida la que se lleva aquí que la que se lleva allí. Allí la gente trabaja de 9 a 9, entre comillas. ¿Y eso qué espacio te da? Es decir, ¿qué haces tú luego para estar en contacto con el problema que quieres solucionar o luego aportar algo? Eso te da muy poco espacio. Y todo el tema del emprendimiento, claro, allí es muy impactante y parece que es el mejor sitio del mundo, pero ¿por qué? Porque simplemente las empresas se han juntado en un sitio y el dinero está como todo centrado en un sitio y por eso llama la atención. Pero lo que son los procesos que llevan a cabo no son, es que de verdad, no son para nada diferentes a lo que se hace aquí. Sí que es cierto que dices, no, pero es que Google es un campus enorme, tienen cada 5 metros hay un restaurante para que puedes comer allí si eres trabajador y hay sitio para dormir y etcétera, pero es que al final eso lo que buscas es que tú te quedes en la empresa todo el día. Eh, entonces, yo creo que aprender poco, porque yo creo que hemos aprendido muchísimo. O sea, en general, toda la metodología que se utiliza allí de emprendimiento se utiliza aquí. Entonces, igual, aprender de allí, bueno, menos trabas burocráticas, es una de las ventajas que tienen, ¿no? Allí, para hacer una empresa, para funcionar una startup, lo puedes hacer en una tarde por $1. Claro. Luego aquí, ¿qué tenemos a cambio? ¿Un poco más de burocracia? Sí, definitivamente, pero muchas más protección y mucha más seguridad en todos estos campos. Entonces, bueno, igual son ellos los que tienen que aprender más bien cosas de nosotros. Esa fue un poco la idea que yo me llevé de allí, porque allí todo el mundo me decía que quería volverse a España, todos los españoles que estaban allí. Eso sí que os lo puedo decir. Bueno, pues no hay más preguntas. Ah, bueno, alguien dice, eso es por la comida. Totalmente, sí, eso lo garantizo ya. Bueno, pues no hay más preguntas. Nos estamos acercando a las 6 de la tarde. Yo voy a abundar en lo que decían en el chat. A mí me parece que esta charla pues, ha sido fantástica. Me parece que tu forma de transmitir lo que es la innovación, de cómo afrontarlo, y todos los valores que tiene el trabajo en comunidad, en la comunidad de innovación, pues la verdad que me parece algo interesantísimo para tomar nota, por lo menos a nivel personal. Y entonces, pues nada, pues oye, muchas gracias pues por tu labor emprendedora, por tu idea de Bactidec, y esperemos que esta se plasme pronto y que vengan otras de este nivel y de este calado. Y nada, y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Y Gracias a nada, ti, Cristian. Y a pues todos por escuchar. sí, y nada, y bueno, pues ahora están llegando un montón de mensajes de agradecimiento y de reconocimiento. Y bueno, pues a todas las personas que habéis estado viendo, pues esperamos en el próximo jueves de OnCinnova, que será el último jueves de noviembre. Muchas gracias a todo el mundo. Hasta la próxima. Adiós. A ver.